Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Miren, hoy vamos a hacer un mini panqué. Mini digo porque está muy delgadito. Y me salió así delgadito porque pues hice muy poquita mezcla y el molde estaba muy grande. Por eso salió bajito, pero pues el sabor es igual que si hubiera estado así esponjoso. Está muy fácil de hacer, queda súper rico. Y pues si quieren saber cómo se hizo esta receta, vengan, acompáñenme. Vamos a necesitar un plátano. Yo aquí tengo este que está bastante grandecito. Si está muy chico el plátano, póngale dos. Yo puse este porque está bastante grande. Lo trituramos bien. Así hasta que quede hecho una papilla. Bien molido. Aparte, en otro recipiente vamos a agregar, esto es 1/3 de taza de harina de todo uso, harina de trigo. Le vamos a agregar, esta que tengo aquí es una cuchara para el café, esas chiquitas. Le vamos a agregar media cucharita de Royal, polvo para hornear. Le vamos a agregar también una pizquita de sal, que viene siendo más o menos como menos de la cuarta parte, o sea, es bien poquitita sal. Le vamos a agregar también aquí. Vamos a agregar también media cucharita de canela en polvo, de las mismas cafeteras. De cucharadas soperas, de las grandes, vamos a agregar 2 cucharadas que no estén así tan vacías de azúcar normal. De las mismas cucharas soperas vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla derretida. Esta mantequilla tiene sal. Le vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla derretida. Vamos a revolver muy bien. Ya que tenemos bien mezclada nuestra harina, nuestros productos secos con la mantequilla, tiene que estar bien mezclada la mantequilla con todos los ingredientes secos y se va a formar como una tierrita, hagan de cuenta. Ahora vamos a poner el plátano que molimos. Y vamos a integrar muy bien junto con la harina. Ahora vamos a agregar nuez al gusto. Yo voy a poner igual el mismo tercio de taza que teníamos ahorita de las medidas que hicimos. Voy a poner esa medida de nuez, pero ustedes le pueden poner más si quieren. Y volvemos a integrar. Tiene que quedar bien integrado. Ya que tenemos la mezcla lista, vamos a embarrar muy bien nuestro molde con mantequilla, que no quede muy grueso. Yo la derretí primero para que no quede así como que más cantidad en una parte que en otra. Va a ser así, nada más que quede parejito. Y luego le vamos a poner un poquitín de harina. Esto es para que no se nos vaya a pegar el panqué en el recipiente, en el molde. Va a ser así, nomás que quede bien cubierto con la harina. Ya nomás que tiradero hice. Hasta la cara traigo toda llena de harina.
Bueno, ya que tenemos bien embadurnado nuestro molde, ahora sí vamos a echar nuestra mezcla aquí adentro. Pues me quedó grande el molde, pero ¿qué tiene, hombre? Esto es nomás porque a mí se me antojó. Esto es una cantidad muy como para mí casi. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner pedacitos de plátano, rodajitas, encima de, ay, aquí así en todo el molde. Y ahora sí nos lo vamos a llevar al horno. Yo lo tengo precalentando desde hace como unos 15 minutos a 200 grados centígrados. Más o menos lo voy a dejar unos 20 minutos. Si se fijan, está muy bajito, pero esto va a inflar un poquito más. Claro que no va a inflar hasta arriba ni nada, pero pues es que es una cantidad chiquita porque nada más voy a comer yo y mi esposo. Bueno, pues nuestro pequeño panqué, digo pequeño porque no se esponjó mucho por la cantidad de plátano que le puse, o sea, por la cantidad de mezcla, pues. Pues ya está listo, duró como, ¿qué será? Como una media hora, no fueron los 20 minutos, duró como media hora en el horno. Y la verdad es que huele bien rico, apenas lo voy a probar a ver qué tal. Ustedes lo pueden hacer con el doble de ingredientes. Ay, aquí está una nuez. Por eso no lo puedo partir. Con el doble de ingredientes, pues para que esponje más y nada más que pues claro que va a durar muchísimo más tiempo, ¿verdad? En el horno. Está bien suavecito, está muy rico, miren. Así es como se ve por dentro. Aquí están pues las nueces. Bueno, pues eso fue todo en esta receta. Les agradezco mucho que me hayan acompañado una vez más en este video. Y pues aquí nos vemos muy pronto para seguir compartiendo más recetas así con ustedes. Gracias. Bye.